Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Siguen las reuniones para la formación del gobierno. Ojo con el sistema auditivo durante esta época de carnaval. Empezaron a llegar los deportados a Colombia desde los Estados Unidos. Siguen los operativos allí en Estados Unidos para deportar más y más migrantes de distintas nacionalidades. Una fiesta de 15 años en cementerio se viralizó. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer a todos ustedes, les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con las reuniones que se siguen desarrollando entre los formadores que fueron apuntados por su excelencia el gobernador señor Alfonso Buchhaut. Según lo que indicó recientemente el líder del partido AVP, el impasse que de pronto tuvieron recientemente con el partido Futuro quedó en el pasado y ahora se espera que antes del 18 de febrero, que es la fecha máxima, puedan dar a conocer cómo van a quedar repartidas las carteras y los ministerios. Sí, se había hablado de pronto de algún impasse entre los partidos que fueron llamados a hacer la formación del siguiente gabinete entre el partido AVP y el partido Futuro para lo que es esta formación, pues eso seguramente quedó en cuestión del pasado. Según lo que indicó uno de los formadores, en este caso el señor Mike Eyman, líder del partido AVP, aseguró en un programa radial que las conversaciones se están llevando a cabo una vez más y de forma positiva. Además, también indicó que en este momento se tiene una mejor vista para lo que trata no solamente el impasse de lo que fue las semanas anteriores, pero también sabemos que en estos momentos uno de los principales temas por los cuales se están reuniendo son el tema de las carteras, los ministerios, cuántos van a ser, cuántos ministros, cuáles son las carteras que van a ser repartidas, etcétera. Sabemos que a simple vista ambos tienen diferentes exigencias para lo que tratan las carteras y los ministerios. Sin embargo, pues se espera porque tienen hasta el próximo 18 de febrero, que fue la fecha en que su excelencia el gobernador, el señor Alfonso Buchhaut, dispuso para que tanto el formador líder del partido AVP, señor Mike Eyman, y también la formadora líder del partido Futuro, señora Gerlin Cruz, puedan definir y llegar a un acuerdo para lo que trata la siguiente gobernación en la isla. Cambiando de tema, señores, estamos en plena época del carnaval y ante esto el Departamento de Salubridad tiene un mensaje especial para que cuidemos de nuestro sistema auditivo. La importancia no solamente de cuidarlo porque cuando ya se pierde es imposible recuperarlo. Sabemos que cuando pasan las bandas, los parlantes, los speakers y demás, los decibeles son bastante altos. Recientemente el Departamento de Salubridad Pública indicó el manejo de sonido teniendo en cuenta que estamos en plena temporada de carnaval para que protejamos nuestro sistema auditivo. Nuestros oídos son sumamente importantes para la funcionalidad, pero también para nuestro diario vivir. Y muchas personas no entienden la importancia hasta cuando empiezan a notar la pérdida de su oído. Lamentablemente es que una vez nosotros perdamos nuestro oído, esto no se puede recuperar. Por eso es tan importante protegerlos y si es el caso que de pronto alguna persona haya perdido cierta parte de su habilidad para escuchar, es importante que cuide al menos lo que le resta. Todos los años durante la temporada del carnaval este tópico viene en vigor. La pregunta es, y que se hace continuamente, es cuánto sonido es responsable poder escuchar durante esta época de carnaval, no solamente para las bandas, pero también para los participantes y las personas que también están trabajando en estos grupos. El manejo encierra que para la temporada del carnaval vamos a tener una línea de manejo que da el consejo para mantener un sonido en un espacio interior cerrado hasta un máximo de 90 decibeles y midiendo esto entre el comienzo del escenario pero también más lejos donde se encuentra el público. Esto para lo que trata, por ejemplo, conciertos. Ahora para lo que trata, digamos, el tema relacionado con el carnaval, el consejo del Departamento de Salud que se ha dado, el manejo de sonido, es que las personas pueden tener, por ejemplo, un máximo de 10 metros de distancia y los niveles de decibeles para lo que trata el sonido es máximo de 90 decibeles. Esto también para proteger a las personas y, más importante, el sistema auditivo. Y esta es una información para todos los jóvenes varones que quieren pertenecer al proyecto de formación social, pues están abiertas las inscripciones.
Próximamente, Formación Social, este proyecto comenzará el siguiente trayecto en Marinirs Caserna, en donde los jóvenes, los varones que tengan el trayecto para que de esta manera puedan participar. La coordinadora de Formación Social, Jessica Raz, indicó que todos los jóvenes entre 17 a 25 años, hombres que quieran y también deseen participar en este trayecto y que quizá terminaron su colegio y no han encontrado trabajo, o también jóvenes que están buscando nuevos retos, Formación Social es lo que están buscando. En los últimos años ellos han visto diferente entrenamiento militar, ya que estos jóvenes también están en distintos entrenamientos y esto les ayuda para poder continuar. No solamente a base de la disciplina, aprenden a trabajar en grupo, pero también trabajan en estructuras. Muy seguramente también van a aprender cómo ellos van a poderse conocer ellos mismos como personas y también cómo tratar a los demás, y muy importante, la comunicación. Cada joven que esté interesado podrá de esta manera tomar contacto con Formación Social al 522-5352 o al WhatsApp al 564-5359. Es importante que no solamente cumplan con los requisitos para poderse inscribir, ya después de eso también cuando se realiza el proceso de inscripción ya empieza el proceso de selección. Cada joven que se inscriba deberá pasar por este proceso de selección, hacerse pruebas médicas, un test de deporte y de esta manera mirar si es una persona apta también para poder comenzar el curso de formación social. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues ya empezaron a llegar los ciudadanos deportados desde Texas, Houston y diferentes otras ciudades de los Estados Unidos. Allí, no solamente después de los vuelos que fueron no solamente habilitados por el presidente Gustavo Petro, cuando ya fueron retornados a Colombia. El gobierno de Colombia dispuso de 2 aeronaves, de 2 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana para traer de regreso desde Estados Unidos a Colombia a por lo menos 200 migrantes que fueron expulsados de Estados Unidos. El primer avión de la Fuerza Aérea salió pasada las 5 de la tarde, hora de Bogotá, Colombia, hacia San Diego, California, para trasladar hacia nuestro país de Estados Unidos a por lo menos 200 migrantes colombianos. En la aeronave viaja personal, dice la Fuerza Aérea, especializado incluyendo tripulación y médicos militares, quienes estarán a disposición de las personas que sean recibidas allí en Estados Unidos por parte del gobierno colombiano. En Estados Unidos, personal de Migración Colombia será el encargado de recibir a los migrantes para verificar su situación judicial y luego trasladarlos de regreso a Colombia, más exactamente aquí, a la base militar de Catam, donde están siendo preparados todos los dispositivos para el regreso de estos por lo menos 200 colombianos. Dicen las autoridades que este vuelo de regreso podría tardar más o menos 10 horas en regresar aquí a la capital del país. También han dicho que pasada las 6 de la tarde, hora colombiana, salió otro vuelo de la Fuerza Aérea hacia otro punto de Estados Unidos para recoger también a migrantes y terminar trayéndolos aquí, trasladándolos a la base militar de Catam. Y ante esto también existe otro drama, aquellas personas que tenían cita el día de ayer para poder hacer los trámites de la visa de los Estados Unidos en Colombia, después de que todo el impasse que hubo decidieran cerrar la embajada. Muchos de ellos habían viajado de distintas ciudades. A pesar de que les llegó un correo de la embajada donde se les comunicaba sobre la suspensión de los trámites para la visa, varios colombianos prefirieron hacer presencia en esta sede diplomática desde muy temprano. Se trataba de colombianos de distintos departamentos y de Bogotá, quienes tenían programada su cita para la entrevista en las horas de la mañana. Todos llegaron con la esperanza de ser recibidos por un cónsul. Exactamente, vamos a ver, confiando en Dios, de que de pronto tengamos la oportunidad de poder que abran la embajada y que pues nos den la oportunidad de reprogramar la cita, o al menos. Por la esperanza de que nuestro presidente nos colabore, que nosotros no tenemos nada que ver en nada de eso. Con incertidumbre se acercaban a la puerta principal de la embajada, donde les informaban que los trámites estaban suspendidos hasta nueva orden. Las familias afectadas venían adelantando su proceso de solicitud de visado desde hace 2 años. Estoy esperándola desde octubre del 2022, 2 años larguitos más o menos. No, pues vine a ver si de pronto dejaban pasar. Y más allá del tema de dinero que se ha invertido es el tiempo, porque en mi caso yo necesito viajar.
hay una cuestión con un familiar y unos temas de salud importantes, es de la tercera edad de esta persona, entonces yo necesito viajar, o sea, ya es un tema de urgencia. Muchos de los interesados en obtener su visado llegaron de Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, pero tendrán que regresar a sus ciudades de origen con las manos vacías. Un gran operativo se está desarrollando en este momento en los Estados Unidos en distintas ciudades para así poder mirar cuáles son aquellas personas que no tienen los documentos regulares para poder estar en los Estados Unidos. Allí no están discriminando ninguna nacionalidad. Todas aquellas personas que están siendo encontradas sin documentos serán deportadas. Estamos en Chicago, Illinois. Vamos a arrestar a quienes amenazan la seguridad pública. Tenemos a todos los agentes del gobierno, tenemos alguaciles federales, tenemos agentes del FBI, ATF y de la DEA. Así fue como el zar fronterizo Tom Homan dio inicio al operativo para detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en Chicago. Estas son imágenes grabadas en el noroeste de la ciudad. Los operativos también arrojaron decenas de arrestos en poblados de Colorado. Estas imágenes proporcionadas por la DEA o Administración de Control de Drogas se realizaron en un improvisado club nocturno en el condado Adams, cerca de Denver. Al club solo se accedía con invitación. Las autoridades informaron que ahí detuvieron a miembros de la pandilla del Tren de Aragua. Se informa que también decomisaron drogas y dinero en efectivo. En el área de Chicago también hubo arrestos en suburbios del norte y oeste de la ciudad. Un total de 956 personas fueron detenidas en un solo día en todo el país. No se sabe cuántos inmigrantes irregulares fueron arrestados en cada poblado o ciudad. El operativo nacional causó gran temor en barrios latinos de la Ciudad de los Vientos, donde muchos residentes han reducido considerablemente las salidas de casa. Y algunos se preguntan qué pasará cuando terminen de arrestar a gente con historial criminal. Da miedo, temor a toda la gente, y uno que tiene hijos, pues sí le da miedo tenerlos aquí y saber que nos van a separar. Al mismo tiempo hay gente que pide no tener miedo, guardar la calma y tratar de ser optimistas. La vida sigue y tenemos que seguir, sobrevivir y echarle para adelante siempre. Nos vamos a Perú porque más de 50 animalitos entre gatos, perros y conejos fueron encontrados en condiciones deplorables por parte de las autoridades. Ahora lo que quieren es ayudar a estos animalitos para que otras personas los puedan adoptar. Es el llanto de libertad de más de 50 cachorritos que fueron rescatados en un operativo realizado por la policía y la municipalidad de Lima, en la Quinta Alvarado, ubicada en la cuadra 5 del Jirón Puno. Las autoridades hallaron 43 perritos, 10 conejos y 4 gatitos en condiciones deplorables. Según la policía, estos cachorros estaban en cautiverio porque los delincuentes robaban mascotas y los hacían procrear. Estos animalitos eran ofrecidos a sus clientes con catálogos muy detallados a costos muy elevados. Estamos tratando de saber quiénes serían sus propietarios en primer lugar, pero eso sí es un tema de investigación. ¿Cómo los ofrecían ellos? Por catálogos, los ofrecían por catálogos, acá ustedes pueden ver, a diferentes, un perrito de esto está más de 3.000 soles. La policía ingresó a estos ambientes precarios donde estaban expuestos a parásitos, estaban desnutridos y algunos padecían de diarrea. Este es uno de los ambientes donde han sido rescatados estos animalitos. Como vemos, las jaulas se encuentran totalmente oxidadas y lo peor es que están prácticamente en medio de la basura. ¿Cuántas personas detenidas? Hay 3 personas detenidas por maltrato animal y una persona que trató de interferir en la labor policial causando lesiones en la parte del cuello a una miembro policial de la División de Robos. Estos animalitos serán revisados clínicamente por el veterinario de la Municipalidad de Lima para luego ponerlos en adopción. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay en las últimas horas, como una pareja increpó a un grupo de motochorros que en motos llegaron allí a violentarles y también robarles las pertenencias. Advertimos que las imágenes son fuertes. El violento episodio ocurrió cuando una pareja circulaba en su motocicleta por el barrio esportivo de la mencionada localidad de Itá.
tras llegar a la calle Sargento Aparicio Rojas, fue interceptada por 6 hombres en 3 motocicletas. Según grabaciones de seguridad, uno de ellos sacó la llave del biciclo en movimiento, obligándolos a detenerse, mientras otro descendió, amenazó y golpeó al conductor, provocando que la mujer cayera al suelo. A pesar de la violencia, ambos se resistieron. El hombre protegió el biciclo y la mujer intentó empujar a los atacantes. Los delincuentes huyeron al notar la llegada de una camioneta. Las víctimas señalaron que los asaltantes no mostraron interés en otras pertenencias y actuaron a rostro descubierto. Aunque el conductor no observó armas, su acompañante aseguró haber visto una. Tras algunas averiguaciones, la pareja mencionó que presuntamente los atacantes serían residentes de Itá. Tras realizar la denuncia, los afectados facilitaron videos de circuito cerrado con la intención de que los presuntos autores sean capturados. Además, solicitan a las autoridades más seguridad, específicamente en estas fechas festivas de la ciudad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de donar sangre. Un abuelito se viralizó haciendo coreografía. Pucci, bancune. O Aruba, danos sushi y isleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, dushitera, man unen y man ayudan. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y enseñanza. Se están aportando. Cultura, per futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB, botarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard, efetivo de CMB. Bom amigo. Download Aruba Health App para meter control de mi salud. Así mi vida más fácil. Aruba Health App, abstract digital. Via app con mi doctor de casa. Download the app para mi salud. Hay consejo de viajar de mis síntomas via app. Aruba Health App, mi salud de mi manto día. Aruba Health App, más control y goza mi vida. Aruba Health App, un mejor cuido, un mejor salud. Mi salud de mi mano. Aruba Health App. Continuamos con más información a través de Primera Plana. La importancia de donar sangre no solamente para nosotros, porque esto nos ayuda a cambiar la sangre, pero muy importante para todas aquellas personas que necesitan esta donación. Por eso los distintos países están haciendo un llamado a las personas para que de esta manera asistan a los bancos de sangre. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
En un 50% se ha reducido la donación de sangre en el Hospital Internacional de Colombia y la Fundación Cardiovascular, 2 centros médicos especializados que la requieren para procedimientos. Hoy hay pacientes oncológicos con traumas y enfermedades del corazón que requieren una transfusión. Ese es el llamado que estamos haciendo a la comunidad. Donar sangre es un regalo que le hacemos a nuestras familias, amigos, a la población en general. Al mes son cerca de 2.000 unidades de sangre y sus derivados los que se requieren para atender casos graves. Hoy hay menos de 1.000 bolsas y hasta a los médicos les ha tocado donar para salvar la vida de sus pacientes. Las reservas de sangre se han caído por el 50% realmente e incluso el personal de salud, todos tenemos la obligación y hemos venido a donar porque pues es por el bien de nuestros pacientes. Quienes donan sangre periódicamente pidieron al resto de la población también hacerlo. Su solidaridad puede salvar varias vidas. En mi último parto yo tuve una complicación y en el cual pues necesitaron sangre. Entonces pues gracias a Dios estaba toda la mano en la clínica donde nació mi hijo y pues desde ahí tomé como la iniciativa de hacerlo voluntariamente pues para la persona que de pronto lo necesite. Hay muchas personas en los hospitales que están necesitando de las personas como nosotros. Aunque todos los tipos de sangre son fundamentales, en este momento se requieren con mayor urgencia los negativos. Actualmente, claro, estamos necesitando sangre especialmente para un caso muy complicado que está en una terapia avanzada, con un soporte artificial, con un soporte mecánico, y para esto necesitamos de la donación de sangre. Una donación de sangre puede llegar a salvar la vida de hasta 3 personas. Y llegamos a la sección que más se han viralizado hasta ahora y presentamos unas imágenes donde una familia está celebrando una fiesta de 15 años en pleno cementerio. Esto porque era el anhelo, el sueño que tenía la joven que lamentablemente hace algunos meses falleció. Un video que se viralizó en TikTok tocó el corazón de miles de usuarios al mostrar la historia de Analía Mora, una joven ecuatoriana que falleció antes de poder disfrutar de su tan esperada fiesta de 15 años. Su familia, decidida a honrar su memoria, organizó una emotiva celebración en el cementerio en donde descansan sus restos. Analía murió el año pasado en el hospital pediátrico tras lo que su madre, Ana López, calificó como un caso de negligencia médica. La joven había sido ingresada para tratar un lipoma abdominal y sometida a una cirugía que derivó complicaciones fatales. Mi hija entró caminando y la tuve que sacar fría, indicó la mamá. Pese al dolor, su familia decidió cumplir el sueño que Analía siempre había querido, celebrar su fiesta de 15 años. La peculiar conmemoración se llevó a cabo en medio del cementerio, rodeada de globos, flores, un pastel temático de tonos lila, que era su color favorito, y decoraciones con mariposas y elementos que reflejaban la personalidad de la joven. El video publicado por la tía muestra cómo familiares y amigos se reúnen alrededor de la tumba para rendirle homenajes a la joven. Y continuamos con más de las imágenes que se viralizan y vean a este joven que se cayó de una moto acuática en movimiento. Su hermana, por estar grabando unas imágenes para subir a las redes sociales, no se dio cuenta que su hermanito se había caído. El insólito incidente se dio en medio del océano, al parecer en Australia, pues todo quedó registrado en un video que ya acumula 16 millones de reproducciones y en el que se aprecia que la joven y su hermano disfrutaban de un paseo. En medio de la grabación se alcanza a ver que el joven pierde la estabilidad producto de un brusco movimiento y al no ir agarrado de la moto termina cayendo al mar a una alta velocidad. Sin embargo, lo más sorprendente de la situación no fue el accidente en sí, sino que la hermana del joven, quien iba a mando de la moto, no se percató del sucedido debido a que estaba más concentrada en grabar un video. Mírame tirar accidentalmente a mi hermano pequeño de una moto acuática y no darme cuenta hasta que vi una cabeza flotando en el agua, mencionó la joven en este video. Según lo descrito por ella, solo se dio cuenta de la situación 30 segundos después de que esta ocurriera. De hecho, en el video se alcanza a escuchar el grito que emite al ver a su hermano mientras estaba en el agua y no en su espalda, subido en la moto. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día por parte de Gol, la aerolínea que nos acerca a Brasil conjuntamente con el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz.
Ya podemos viajar de forma directa y sin tener que hacer escalas desde Aruba hacia Sao Paulo, Brasil, gracias a la aerolínea Gol. Podemos conocer este paradisíaco destino lleno de cultura, turismo, gastronomía, y allí podrán también reservar los tickets a través de www.vugol.com.br y así empezar a planear las vacaciones. O también, para más información general, ingresen a www.airportaruba.com. Llega en nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos a esta pareja que se dedicaba y que ya estaba en camino a disfrutar de un día en el río cuando 8 perritos callejeros se fueron detrás de ellos. Un video publicado en TikTok por una usuaria ha captado la atención de millones de personas al mostrar un curioso y entrañable episodio ocurrido durante una salida al río en Villa, en Córdoba, en Argentina. Según informó la creadora del contenido, mientras ella y su novio caminaban, un grupo de 8 perros comenzó a seguirlos, acompañándolos durante todo el trayecto y permaneciendo con ellos incluso hasta llegar al destino. De acuerdo con lo compartido por ella, la experiencia comenzó cuando la pareja decidió dirigirse al río para disfrutar del día al aire libre. En el camino, este grupo de perros comenzó a seguirlos, manteniéndose cerca de ellos durante el recorrido. La usuaria explicó que incluso si ellos se detenían, los animales también paraban. Después, una vez en el río, los perros no solo continuaron acompañando a la pareja, sino que también se unieron con ellos en el agua. Según detalló la creadora del video, los animales aprovecharon la oportunidad para refrescarse y combatir el calor, sumándose a la experiencia como si fueran parte del plan desde el principio. El vínculo temporal entre la pareja y los perros no terminó en el río. Según relató, los animales continuaron acompañándolos, incluso cuando decidieron regresar a casa. Este detalle, que refuerza la peculiaridad del encuentro, fue destacado en la descripción del video. Y todo porque hoy es martes. Los dejo con las imágenes de este abuelito que, a pesar de su edad, sacó los pasos prohibidos haciendo una coreografía. Un video protagonizado por un abuelo y su nieto generó una ola de ternura y risas y tiene más de 20 millones de reproducciones. Allí mostró al hombre conocido como el abuelo Yoyo participando de un challenge de baile al ritmo de una canción de J Balvin. La espontaneidad y el carisma del hombre conquistaron a los usuarios de todas las edades, quienes no tardaron en llenar la sección de comentarios con mensajes de admiración. El video muestra al abuelo y su nieto realizando una coreografía que incluye giros y movimientos de cadera. La naturalidad del abuelo al seguir los pasos del challenge fue uno de los aspectos más destacados por los usuarios, quienes calificaron este momento como inolvidable. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes pueden ingresar ahora mismo al Facebook y seguirnos. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.